Gracias. Una vez más estamos aquí con el mismo gozo de compartir la palabra del Señor. Quiero que abran ahora sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Cuando los títulos de los libros a veces no nos dicen mucho. A los romanos es porque había una iglesia en Roma. Entonces, a la iglesia de Roma es. Por eso se dice a los romanos. No era el imperio, no eran los soldados. Bueno, dice Romanos capítulo 6, de los versículos 17, vamos a leer hasta el 23. Dice, pero gracias a Dios, ¿tiene su Biblia ya? ¿Sí la tiene? Bueno, si no tiene Biblia de papel, puede usar la electrónica, pero léalo en su Biblia. Dice, pero gracias a Dios, porque aunque eras esclavo del pecado, tenga conciencia de ello, esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Textos bien conocidos, ¿verdad? Muy bien. Usted cree que le va a bendecir la palabra, ¿verdad? Entonces lo confesamos, lo decimos, nuestra Biblia en alto. Y lo dice conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Por ella te conocí y mi vida ha cambiado. Ahora soy salvo, soy perdonado, soy nueva criatura y mi vida sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora siervos de la justicia. Y que esa misma disposición que tuvimos en el mundo para servir al maligno, esa misma disposición la debemos tener ahora para servir al Señor. ¿Cuál es la cosecha vergonzosa? La cosecha del pecado. Pero siendo libres del pecado, somos llamados a dar frutos abundantes. Uno de los grandes regalos de la obra de Cristo en la cruz, aparte del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Que es lo primero, de la salvación eterna, es el llamado a ser libres. En Cristo tenemos un llamamiento para ser libres. El problema de la libertad no está en confundirnos acerca del significado de ella, porque
El perdón de pecados incluye un llamado a vivir en libertad. Entonces, hermanos, ¿qué es la libertad? Usted puede tener la libertad de conducir un auto en carretera, pero no tiene la libertad de no llevar el cinturón puesto ni de respetar las reglas. Entonces, hay libertad. Nadie le dice, no vaya a manejar. Usted va, pero usted es responsable si rompe las reglas que están. Bueno, en nuestro tiempo nosotros vemos manifestaciones de protesta por todos lados. Protestan los LGBT, protestan los feministas, protesta, todo el mundo protesta. Y los gobiernos permiten las manifestaciones. Pero cuando esas manifestaciones se convierten en vandalismo, entonces ya están fuera del orden. La libertad tiene sus límites. Es lo que tenemos que entender. Bueno, entonces en la vida cristiana hay un paralelo a estas cosas. Por eso dice el apóstol Pablo que no uséis vuestra libertad como ocasión o como motivo para pecar. Entonces la libertad que tenemos en Cristo de ninguna manera es una licencia para mantener las prácticas que en el mundo teníamos, que nos mantuvieron esclavizados en cierta condición. Porque la gente dice, como decían los fariseos a Jesús, nunca hemos sido esclavos. Y eran mentirosos porque en ese mismo tiempo eran esclavos del Imperio Romano. Habían sido esclavos de Nabucodonosor, habían sido esclavos de muchas naciones. Bueno, hay gente que dice yo nunca he sido esclavo porque Satanás le pinta la esclavitud como libertad. Yo soy libre de darme la gran vida. Sí, te la das y Satanás te dice que eres libre, pero te está esclavizando con hábitos, te está esclavizando con vicios, te está esclavizando con prácticas que desagradan a Dios. Entonces, esa libertad, al final, ¿qué es? Es esclavitud. Y de esa esclavitud es que el Señor nos ha sacado y nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de vicios, libres de malas prácticas, e incluso liberando nuestra alma de sentimientos malignos, indignos, que se alojan a veces en nuestra vida y que no nos dejan florecer. Entonces en Cristo, en libertad, tenemos una nueva identidad. Hay una ID, no la lleva en una tarjeta, ¿verdad? La lleva en el corazón, la lleva en el rostro, la lleva... Bueno. Entonces, al estar en Cristo, dejamos de ser pecadores condenados a muerte, pero somos pecadores perdonados. Y hay una diferencia. Si alguien viene y te dice, pues yo te conozco que eres un pecador, dígame, sí, pero perdonado. Yo siempre ilustro esto con Martín Lutero, que dice que Martín Lutero es uno de el reformador, el principal reformador. Creo que hemos hablado de eso en otras ocasiones y todos deben saber que no es Martin Luther King, ¿verdad? Sino es Martín Lutero, el reformador. Bueno, dice que él estaba en su escritorio y le aparece el diablo y le dice, sin vergüenza, eres un pecador. Y entonces él le dice, sí, soy pecador, pero pecador perdonado. Entonces, esa es la diferencia. En que ya no somos lo que éramos antes, sino ahora somos perdonados.
Pero ese perdón nos lleva a ya no ser de la misma manera, ya no tener las mismas conductas, ni los mismos pensamientos, ni las mismas actitudes. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice de esta manera, Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas. Y uno dice, pues, ¿yo era tinieblas? Sí, porque no teníamos la luz de Jesús. Y más adelante, un poquito antes, siempre en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. Es tiempo pasado. En otro tiempo. Siguiendo la corriente del mundo. Haciendo lo que todo el mundo hace. Conforme el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó con ese viejo hombre que éramos? Ahí hay una descripción de lo que éramos, no de lo que somos, porque ahora somos nuevas criaturas. La descripción es lo que éramos, y usted puede ir agradecido con el Señor por eso que era, que ya no es. Y eso que era ya no tiene potestad sobre su vida, a menos que a usted le agrade vivir en eso. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con el viejo hombre? ¿Qué pasó? Romanos 6, donde leímos, dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más adelante dice Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice que el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya el pecado no tiene poder sobre uno. Y eso es algo que tenemos que entender. Miren, una cosa es que uno como creyente en Cristo Jesús pueda ser tentado al pecado, porque tenemos una naturaleza humana carnal y un diablo, un Satanás que anda siempre tentando. Pero una cosa es esa y otra cosa es el poder. Cuando estábamos en el mundo, ese pecado tenía poder sobre nosotros para gobernar nuestras decisiones, nuestros actos. Pero en Cristo ese pecado ya no tiene poder. Entonces, si nosotros queremos tener amistad con el pecado, es un acto voluntario, pero poder ya no tiene. Usted ve la diferencia, ¿verdad? Por eso es que el texto que ustedes deben saber de memoria es 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos nuevas criaturas, nos identificamos con aquel que nos hizo nuevos, Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra identidad en Cristo? Primero, nos identificamos en su muerte. Ya leímos en Romanos 6:3, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que todo el que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cristo murió físicamente. Nosotros morimos al pecado.
Físicamente seguimos viviendo, pero el cuerpo de pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros cuando bajamos a las aguas del bautismo. Ahora, entonces, somos participantes con Cristo en su muerte. ¿Entendemos eso? Bueno, pero también en su vida. Si vamos un poquito más adelante en Gálatas 2:20, estamos ahora en Gálatas estudiando en los miércoles. Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en ti? ¿El pecado? ¿El chamuco? ¿Quién vive en ti? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quiero que vaya tomando nota. Somos participantes con Cristo en su muerte, pero somos participantes en su vida, pero también en su sepulcro, en su sepultura. En verso 4, aquí en Romanos donde estamos, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo debe vivir el creyente? En novedad de vida. ¿Hay cosas nuevas en tu vida? ¿Hay cosas nuevas? ¿Vivimos en novedad de vida? ¿Sí? Pues eso es lo importante, entenderlo. Porque la vieja vida pues ya pasó. Y si andamos en novedad de vida, vamos a honrar al Señor, vamos a servir al Señor, vamos a obedecer lo que el Señor dice. Pero oiga, también somos participantes con Cristo en su resurrección. Aquí sigue el apóstol Pablo en el capítulo 6, donde estamos, el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Cristo resucitó, ¿verdad? Dice, primicia de los que resucitaron es hecho. Entonces nosotros tenemos, bueno, primero que hemos resucitado a una vida nueva y un día, cuando Él venga por nosotros, seremos resucitados. Somos participantes con Cristo en su muerte, en su vida, en su sepulcro, y en su resurrección y en su poder. Si vamos a Efesios, estábamos en Efesios también mencionando algunos textos, en Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quién es la grandeza de su poder? Para nosotros los que creemos, no es para los incrédulos. Según la operación. ¿Cuál operación? ¿Cuál operación? Del poder de su fuerza. Bueno. Y somos participantes con Cristo en su herencia. Si vamos un poquito más adelante que en Romanos 8, el versículo 16 dice esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí se sienten hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que la herencia que Cristo tiene, la comparte con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Bueno, entonces eso es lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, tenemos un llamado a la libertad. ¿Cuál es la libertad en la que vivimos? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Cómo opera en nosotros esa libertad? Bueno, el Señor lo dijo en Juan 10, verso 9. Yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en Cristo tenemos, Él es la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del redil. Es un lugar de seguridad. Él habló de un redil, ¿verdad? Entonces, es un lugar donde estamos a salvos, donde estamos seguros, donde estamos protegidos. Si podemos visualizar la figura del pastor que lleva a sus ovejas al redil, pues redil es la palabra que usa la Biblia, nosotros podemos decir al corral, ¿verdad? Está cercado, el corral está cercado, las ovejas están adentro. ¿Quién controla allí? El pastor. Y Jesús es nuestro pastor. Entonces es un lugar de seguridad, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de protección. Eso significa que las ovejas que están dentro del redil no están amarradas, no están atadas. ¿Verdad que no? Bueno, si el pastor, si el Señor lleva las ovejas a su redil, no las amarra ahí, las deja en libertad. Y entonces van al abrevadero, beben el agua, comen el pasto. Están aseguradas, ¿por qué? Porque el ladrón, el que está afuera, el depredador, puede estar del otro lado del cerco, tranquilo, viendo, no va a estar tranquilo, va a estar viendo cómo entrar, pero los ojos del pastor están sobre el redil para proteger a sus ovejas. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Mire, lo que debemos entender aquí es, si somos parte del redil, si son las ovejas que están en el círculo del Señor, Satanás puede estar afuera, lamiéndose, viendo, pero no puede entrar porque hay un cerco de seguridad. A menos que la oveja se brinque el cerco. Pero mientras esté en el círculo que el pastor vigila, y no estoy hablando del pastor que predica aquí en el púlpito, estoy hablando de Cristo como el pastor, ¿verdad? Estaremos seguros. Entonces tenemos un llamado a vivir en libertad. ¿Qué libertad tenemos entonces en Cristo? Mire, como ovejas dentro del redil, pues podemos llegar heridas, dolidas. Si uno, ¿cómo venimos a Cristo? Muchos vienen muy dolidos, muchos vienen lastimados, muchos vienen golpeados. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el pastor dentro del redil? Toma la oveja, la cura, la cuida, la alimenta. Como ovejas del redil, muchos de nosotros venimos heridos. Y yo sé que es la experiencia de muchos de ustedes. El mundo los lastimó, los trató mal, los golpeó, los abusó. Bueno, el Señor es el restaurador. Y no solo te restaura, sino que te da seguridad, provisión, cuidado y alimento. Entonces, ¿qué hay en el redil? Hay restauración, hay sanidad y hay libertad de movimiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene acceso ahí, no puede, ¿verdad? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, no la voz del ladrón. ¿Por qué? Porque puede estar afuera el ladrón, también vociferando, llamando, pero la oveja va a oír la voz
del pastor. ¿Qué voz oímos nosotros? Cuando prestamos oídos al engañador, al mentiroso, al maligno, dejamos de oír la voz del Señor. Por eso, como ovejas del Señor, tenemos que estar siempre atentos. ¿A qué voz oír? A la voz del Señor. ¿Cómo nos habla el Señor? Nos habla por su palabra escrita, nos habla en medio de la oración, cuando oramos, o como hace falta orar, ¿verdad? Anoche tuvimos la reunión de oración aquí. ¿Cómo hubiera querido ver la iglesia tan llena como está ahora? Gente orando, clamándole al Señor. Bueno, orar, eso es importante. Ahora, entonces, hermanos, ¿cuál es entonces la libertad de las ovejas? Tenemos la libertad de acción, libertad de movimiento, porque la vara y el cayado del pastor nos van a infundir aliento. El Señor dijo, saldrá y entrará y hallará pastos. Eso es vivir en el nivel de vida abundante que el Señor prometió, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De modo que el Señor no quiere que vivamos vidas miserables. Y cuando hablo de miseria no estoy hablando ni de tacañería ni de escasez. Estoy hablando de la abundancia del corazón, de la abundancia espiritual, de la vida reposada en el Señor que debemos tener. Esa es la vida abundante que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Satanás ofrece abundancia de pecado y cobra bien caro también. Pero Cristo nos ofrece gratis todo en abundancia. Entonces, entrará y hallará pastos. Mire, uno de mis salmos favoritos, si no lo sabe, apréndalo, es el Salmo 23. Es el salmo del pastor, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto es nada? ¿Cuánto es nada? Nada. Nada me faltará. Su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Qué significa eso? La vara. Pues eso de vara como que no nos gusta porque va a llamar palos. No. El cayado del pastor. Saben ustedes que el cayado del pastor tiene una curva en un extremo. Y ese es cuando la oveja se sale o anda por ahí. Le echa el jalón de regreso. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién te anima? El mundo no te va a animar. Pero cuando vas al Señor en oración, puedes recibir la fortaleza que el Señor te da. Oiga, es que ese salmo es tan precioso porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién te angustia? ¿Te angustian los viejos recuerdos? ¿Te angustian los hechos dolorosos del pasado? ¿Los pesares de la vida te angustian todavía? ¿Te angustia la gente que se expresa mal de ti? Bueno, el Señor adereza mesa delante de todas esas cosas. Quizá no van a ser personas físicas sus angustiadores. Quizá van a ser pensamientos. Quizá van a ser malos recuerdos. Quizá van a ser sentimientos. O a lo mejor murmuraciones de la gente. Todo eso que te causa angustia en el corazón, tráelo delante del Señor porque Él pone la mesa para darte paz, alimento, reposo en Él. Y luego dice, mi copa está rebosando. La copa es un símbolo de alegría, el vino. Representa el vino de la alegría. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida. ¿Sabe que los creyentes en Cristo Jesús ya no tenemos que vivir tristes, lamentándonos? Porque hay mucha gente que vive lamentándose toda la vida. Yo me recuerdo de un hermano que había que todos los servicios estaban ahí llorando. Ay, Señor, es que yo soy un pecador, soy un gusano, soy un... No, pues si el Señor te llena de gozo, si ya te perdonó, recibes el perdón y vives en abundancia en ese perdón.
los angustiadores del pasado ya no tienen poder sobre ti. Los viejos recuerdos ya no tienen poder sobre ti. Las heridas que te causaron ya no tienen poder sobre ti porque andamos en novedad de vida. La palabra de Dios es muy clara cuando dice andamos en novedad de vida. Y el Señor quiere que andemos en esa novedad permanente. Entonces, termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa esto? Es tener la certeza, es tener la seguridad, es saber que la misericordia de Dios está al alcance nuestro cada día de nuestra vida. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Bueno, este pasaje que leímos aquí habla de frutos también. Dice que, a ver, ¿dónde está lo de los frutos? Menciona aquí de que demos frutos también. Y si morimos con Cristo, creemos que también, sabiendo que Cristo habiendo... Déjenme ver, ¿dónde está lo de los frutos de la santificación? Ese... el pasaje que leímos habla de frutos porque fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también nosotros seremos en su resurrección. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Si morimos con Cristo, vivimos con Cristo, porque cuando Cristo murió una vez por todos, así también nosotros estamos considerados muertos al pecado. Ahora, ¿cuál es el fruto que debemos de dar? Porque dice, ok, ya soy salvo, soy perdonado, estoy en el redil del Señor, estoy asegurado. ¿Y qué más? ¿Solo para vivir la vida? No, somos llamados a dar frutos. ¿Cuáles frutos? En libertad. No vamos a ser totalmente libres hasta que no entendamos y afirmemos en el corazón que somos hijos de Dios. Mientras usted no entienda que como hijo de Dios vive en libertad, no va a tener la absoluta propiedad de la libertad a la cual el Señor le ha llamado. Él nos ha hecho libres. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, no somos libres a medias, no somos libres un tiempo, no somos libres temporalmente, no somos libres por un año, no. Seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque si Jesús nos hace libres, somos libres de todo, ¿verdad? Somos hijos de Dios y tenemos que entender eso porque dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, les dio, ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos elegidos. El Señor nos ha elegido. Miren, en Juan 15, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto, ¿para qué? Para que lleven fruto. Y para que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿para qué nos escogió el Señor? ¿Somos elegidos? ¿Cuántos elegidos hay aquí? Y no fueron elecciones populares por voto, ¿verdad? No, el único que votó por ustedes es Cristo Jesús. Nos eligió, nos redimió, nos compró. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que demos fruto. ¿Y cuál fruto? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿En una ocasión? ¿Como aquellos árboles que dan fruto un año y el año siguiente ya no dan nada? No. Dice que estemos plantados en los atrios de Jehová para declarar que Jehová nuestro Dios es bueno. Y ahí floreceremos y ahí estaremos dando fruto permanente. El Señor dijo, para que vuestro fruto permanezca. O sea, todo el tiempo somos llamados a ser fructíferos. Entonces,
Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que estar conectados a Cristo. ¿Por qué les dijo a sus discípulos? Ahí en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas, y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero fíjese, dice, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa? Que hay una conexión con Cristo todo el tiempo para dar frutos. Si una rama es cortada, puede quedar ahí la rama en el árbol cortada y poquito a poco, conforme el sol la vaya marchitando, al rato está bien seca. Por eso hay que estar conectados siempre al tronco, a la vid verdadera. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Usted no puede ser un creyente separado de Dios, porque entonces ¿en qué cree? ¿Quién es su Señor? Creyentes unidos al Señor. También dijo el Señor que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y el que anda en luz no se pierde, ¿verdad? Somos la sal de la tierra, y la tierra, ¿qué hace? Le da sazón, sabor a la tierra. Ahora, pero oiga esto es clave. El apóstol Pablo dice, en 1 de Tesalonicenses 1:14 dice que el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, otra vez venimos con que somos libres. ¿De dónde salimos? Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, liberados de esa condición de vida y trasladados al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo, en el reino de Cristo Jesús, tenemos libertad, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos provisión, tenemos cuidado. Y ¿sabe una cosa? Sin condenación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:8 dice que, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que conforme a su propósito son llamados. Los que estamos en Cristo no tenemos condenación, ¿verdad? Ahora, Satanás va a tratar muchas veces de acusarte, de traerte viejos recuerdos, viejas memorias, de decirte que no eres perfecto, que fallas mucho. Pero dice, ¿quién condenará a los escogidos de Jehová? Si Él es el que justifica, ¿quién condenará? De modo que nunca acepte ahí en su mente, en su corazón, ninguna condenación, porque ha sido liberado del poder del pecado y lo que pasó, pasó, y ahora andamos en novedad de vida sin condenación. Eso es lo que tenemos que vivir. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. ¿Y qué más? Sin temor. ¿Cuántos han tenido temor aquí alguna vez? Usted ve que la gente se asocia mucho con el temor, y cuando a veces, pues es que yo me temo que tal cosa va a pasar, pues es que yo me temo que esto se va a poner peor, me temo que esto, ¿cierto? La gente tiene temor, pero dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de dominio propio, y el dominio propio te da libertad, porque el temor ya no se va a enseñorear de nosotros, porque tenemos la seguridad. Volvamos al redil del pastor. ¿Qué hay en el redil del pastor? Los ojos del Señor vigilando que el depredador no cause daño, que seas restaurado, que tengas cuidados, que tengas seguridad, que tengas alimento, que tengas todo. Entonces los ojos del Señor están puestos ahí. Por eso debemos vivir sin temor. Oramos a veces y no creemos. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes saben el Padre Nuestro. Lo aprendieron desde niños. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
¿Y mañana qué vamos a comer? Pues el pan nuestro de cada día el Señor lo va a dar. Tenemos que reposar. Y si la tentación viene muy fuerte, ¿qué dice el Padre nuestro? Dice, no me dejes caer en tentación, porque el Señor te va a sostener, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir en confianza y en seguridad. Bueno, le dejo este texto. Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿En cuántos ha comenzado Cristo? ¿En cuántos ha comenzado? No los va a dejar botados. No, porque el que comenzó en ustedes una buena obra, los va a llevar paso a paso hacia adelante. Y usted va a poder decir, cuando enfrente dificultades, no como Superman o como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el todo? Pues no son cosas absurdas, ¿no? Cuando tenga retos de la vida, cuando tenga que emprender, cuando se sienta inhábil, cuando se sienta incapaz, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Entonces, en resumen, hermanos, tenemos una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Y no necesita andarla enseñando como una placa. Satanás sabe que tiene una nueva identidad. La gente va a saber que tiene una nueva identidad. Y por supuesto, Cristo nos da una nueva identidad. Entonces, no viva usted con la esperanza de que algún día mi vida va a ser diferente. No. Es diferente ahora mismo. Ahora mismo. Viva la realidad de lo que ya es. Nueva criatura en Cristo, redimido, comprado con su sangre, está en el redil del Señor. Viva el presente, viva la vida llena de victoria. Usted es llamado a disfrutar en Cristo la libertad del pecado. Ya no tiene que ser esclavo del pecado. Lo que antes era, ya no es. Pudo haber sido malo, pecador, malintencionado, víctima o cualquier cosa que pudo haber sido afectado su vida. Ya no, porque está en Cristo y es nueva criatura. Vive en el redil del Señor, donde nadie le puede tocar. El enemigo no puede saltar la barda hacia adentro. Las ovejas sí pudieran salir, pero está la vigilancia del buen pastor. Entonces, hermanos, vamos a apropiar en Cristo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿En cuántos aquí ha hecho Cristo obra en sus vidas? ¿Sí? ¿Y quiere que el que comenzó la buena obra la perfeccione? Bueno, vamos a estar de pie. Saludamos y oramos igualmente con nuestros hermanos que estén en las redes sociales.